Bueno, nuevamente buenos días, saludo a las personas que hasta ahora se conectan con nosotros. Vamos a dar inicio a esta nueva de las sesiones que hemos venido teniendo en los últimos meses. Quiero presentarme, mi nombre es Javier Quiroga, soy ingeniero civil, vengo trabajando con Papco Wavin desde hace más de 4 años. Es para mí gratificante estar nuevamente aquí con ustedes brindando esta nueva charla. Estoy muy agradecido con todos ustedes porque hemos tenido una acogida espectacular por parte de ustedes. Eso lo notamos a través de todas las inquietudes que han surgido, también con la asistencia, el interés, las preguntas, las invitaciones que nos han hecho después de estas charlas a ser partícipes de sus proyectos, y eso es muy gratificante para todos nosotros. Quiero comentarles pues que seguimos en estas sesiones, en estas charlas, y tendremos preparadas más para ustedes en lo próximo, así que los invito a estar muy pendientes de todo lo que nosotros vamos a estar anunciando en los medios y redes para que se inscriban en las próximas charlas que vamos a tener. Bueno, quiero comentarles que nuestra marca Papco ahora es Papco Wavin. Estamos ahora con un apellido que es a nivel Latinoamérica, con un propósito único que es impulsar la vida alrededor del mundo. Tenemos presencia en Latinoamérica, en todos los países, y especialmente desde nuestras plantas en México, Colombia, Perú y Brasil, y con nuestras marcas Amanco Wavin, Papco Wavin y Vidin Wavin, estamos haciendo presencia en la ingeniería de todos los países de Centro y Suramérica. Les estaba comentando que tenemos presencia en toda Sudamérica y Centroamérica a través de nuestras marcas Amanco Wavin, Papco Wavin y Vidin Wavin, y tenemos plantas de producción en México, Colombia, Perú y Brasil. Adicionalmente, en Europa tenemos el Wavin Academy, que es el centro de investigación en plásticos más grande y donde hemos venido desarrollando diferentes productos de innovación, y productos que pronto ustedes reconozcan, como es el Quickstream, el Aquacel, entre otros muchos productos. Actualmente estamos en el desarrollo de una nueva tecnología que denominamos Plastic Roads, que no es otra cosa que vías hechas con plástico reciclado, y de las cuales incluso ya tenemos dos proyectos pilotos en Holanda. Uno es en la ciudad de Zwolle, y donde curiosamente hace poco transitó por esa ciclovía el usuario número 1 millón, lo cual fue todo un boom y un auge en Europa, y dio cabida pues para seguir implementando esta tecnología y extrapolarla a otro tipo de vías como las vías ya vehiculares. Muy pronto a nivel mundial estarán ustedes sabiendo un poco más de esta tecnología. Vamos ahora sí a revisar el contenido de la presentación que tenemos para hoy. Cabe la pena anotar que vamos a hacer una recopilación de muchas de las soluciones que ustedes han visto en nuestros otros seminarios, solamente que vamos a hacer un recorrido de estas soluciones y lo vamos a enfocar mucho al sector de construcción predial, construcción de edificaciones, construcción vertical, ya que nos han solicitado esto nuestros clientes y nuestros colegas de este sector, porque la mayoría de las soluciones que hemos presentado hasta el momento han sido muy enfocadas en infraestructura, pero queremos mostrarles que también en construcción vertical también tenemos unas alternativas muy interesantes para que ustedes las contemplen en sus proyectos. Entonces voy a guiarlos a través de esta presentación por locaciones. Vamos a ver diferentes aplicaciones para las diferentes locaciones de un proyecto de construcción. Vamos a enfocarnos al principio en los sótanos, posteriormente a nivel de cimentación, después en el urbanismo y finalmente en las cubiertas, para que lo tengan muy presente a lo largo de toda la presentación. Vamos a dar pues inicio con los sótanos. Digamos que las problemáticas que tenemos allí generalmente son por presencia de agua que puede venir por escorrentía, infiltración, lluvia, niveles freáticos, lentes de agua, etcétera, etcétera, y que en contacto con las estructuras de nuestro proyecto pueden generar diversos problemas que pueden ser
desde humedades, visualmente o estéticamente, digamos que no son propias, o infiltraciones que ya es un problema que empieza a ser no solo estético, sino también ya a ser un problema funcional. Y en algunos casos extremos, digamos que el efecto del agua sobre una estructura puede ser aún peor y generar el deterioro de las estructuras a nivel de sus refuerzos incluso, hasta el punto en que este deterioro o las presiones hidrostáticas de lentes de agua que no sean bien manejados puedan generar excesos de presiones no contempladas y puedan llevar incluso al colapso o la falla parcial de nuestras estructuras. Entonces, digamos que qué soluciones o qué alternativas tenemos allí. Lo que tenemos que garantizar es el blindaje de nuestras estructuras ante los efectos del agua, por todos los flancos o por todos los frentes donde pueda ser propensa. Esto lo podemos hacer a través de soluciones tradicionales, como son los filtros, o a través de los geocompuestos, que es lo que queremos mostrarles hoy en esta presentación. ¿Qué tipo de geocompuestos? Aquí les presento el Geodren, ya muchos lo conocerán porque en el mercado y en la ingeniería ya lleva bastantes años en Latinoamérica. ¿El Geodren en qué consiste? Es como un sándwich donde en la mitad tenemos una red de polietileno que es la encargada de drenar el agua o de conducirla, mientras a los laterales tenemos un geotextil no tejido que cumple una función filtrante por lado y lado y en conjunto forman un sistema drenante. Generalmente lo podemos acompañar en su base con una tubería corrugada perforada de filtro. También tenemos una segunda opción que es el TechDren. Es una solución que está teniendo bastante acogida en los últimos años a nivel de soluciones para sótanos y consiste en un geocompuesto por una lámina drenante que es de tipo nodular, que tiene nódulos o que coloquialmente le llaman huevera y que está termoadherida o termofundida a un geotextil no tejido por una de sus caras, solamente por una de sus caras. Dicho esto, les presento esquemáticamente cómo es la utilización de estos geocompuestos cuando tenemos muros, pantallas o sótanos. La idea es instalarlos contra dichos muros una vez tengamos la impermeabilización del muro garantizada, porque ojo, este tipo de productos son sistemas drenantes, no son sistemas impermeabilizantes, más son un complemento para la impermeabilización, porque de alguna forma se convierten como en un coadyuvante. Aquí en este esquema tenemos en la parte superior el TechDren y en la parte inferior traslapada con un Geodren vial. Perfectamente podríamos también cambiar el TechDren, la lámina nodular, cambiarla por un Geodren planar. Perfectamente se podría hacer, son digamos que dos formas en que se puede trabajar, más adelante veremos algunas diferencias para saber cuál puede ser más apropiada y en qué casos. Pero aquí démonos cuenta que tenemos el material de sitio, tenemos el suelo de sitio y lo tenemos separado de estar en contacto con el geocompuesto a través de un material granular. Esto no siempre es así, pero en este esquema estamos dando a entender que es necesario separar el contacto del suelo natural con el geotextil por un tema de colmatación, ya que en algunos casos podemos tener suelos que sean muy finos y muy plásticos que me puedan colmatar fácilmente cualquier tipo de geotextil. En esos casos específicos es importante garantizar una capa de transición con un prefiltro, con un material granular que me separe el geotextil. También podemos ver que en la base tenemos una tubería corrugada perforada que es la que finalmente se encarga de hacer la evacuación. El objetivo de cualquiera de estos sistemas es evitar la acumulación de presiones hidrostáticas que puedan generar los problemas que veíamos al principio, evitar humedades y finalmente garantizar la evacuación del agua. Vamos a ver un poco la instalación de cualquiera de estos dos sistemas como es. En este caso, el esquema que les estoy mostrando, nuevamente se presume que el suelo de sitio no es un suelo, digamos que no es un suelo granular, por lo tanto, tengo que garantizar un prefiltro para que me separe el contacto del geotextil con el suelo natural que me lo pueda colmatar. En este caso particular es así, entonces el proceso constructivo apela al uso de una formaleta que me vaya separando los dos materiales mientras construyo el filtro de manera vertical. Importante ver aquí que la fijación de estos geocompuestos al muro es una fijación mecánica. Podemos valernos de unas tablas o unos tabloides de madera y fijarlos con puntilla acerada. Otro tema importante aquí a resaltar es el traslapo. Generalmente los traslapos deben ser entre 7 o 10 centímetros y la idea es que el geocompuesto que está en la parte de arriba quede sobrepuesto al geocompuesto que está en la parte de abajo. De esta forma garantizamos que haya continuidad en el flujo del agua hacia la tubería.
Este es un primer caso en la ciudad de Cali, Colombia, donde en la excavación ya de entrada vemos dos cosas importantes. Uno, que tenemos un nivel freático visible y existente. Dos, que el material parece ser arcilloso, fino y plástico, lo cual para nuestro sistema de subdrenaje va a tener nos va a implicar las siguientes consideraciones. Lo primero es que en los muros garantizamos la impermeabilización, que es lo que ustedes ven en la parte posterior de esta fotografía. Hay diversos sistemas de impermeabilización, no es el campo de nosotros, pero la idea es que sea cual sea el sistema de impermeabilización que elijamos para nuestros muros, lo acompañemos con un sistema de drenaje. Aquí ya vemos cómo se está instalando parcialmente el geodren, vemos incluso algunos rollos que aún están sueltos y que deben ser fijados. Y aquí en esta otra foto de otra parte del proyecto, vemos también cómo se hace el uso de un material granular para separar el material del terreno, que dijimos era muy arcilloso, con el contacto directo al geotextil. Hay algunas variaciones que podemos tener en cuenta para este tipo de sistemas, pero con las cuales tenemos que tener mucho cuidado. Y es, por ejemplo, instalar el geodren de forma parcializada, como vemos en el esquema y como vemos ahora en esta fotografía. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, que para hacer esto tenemos que tener mucha seguridad del sistema de impermeabilización que se tiene en nuestro muro, tiene que ser un muy buen sistema. Y dos, que la disposición de los geodrenes que tengamos allí, estemos seguros que es capaz de evacuar el caudal de diseño que tenemos para nuestro proyecto. Teniendo esas dos consideraciones, podemos pensar entonces en instalar el geodren de esta forma. Sin embargo, sí es mejor instalarlo en toda la superficie como veíamos al principio. Referente a un tema constructivo y que nos ha pasado mucho en los proyectos donde hemos tenido participación, es el tema que a veces por el tipo de proyecto, las excavaciones y algunas limitaciones que tenemos prediales por los predios del vecino o porque no hay espacio suficiente para realizar la excavación como quisiéramos para poder fundir los muros con facilidad o con comodidad, nos toca cambiar un poco el proceso de instalación del sistema drenante y de impermeabilización. Entonces, en esos casos donde el muro en concreto va a ser construido contra las caras de la excavación, hay formas de poder instalar también el sistema drenante. Una de esas es que primero acomodamos el geocompuesto contra las paredes de la excavación, contra el suelo natural. Posteriormente lo protegemos en la otra cara, en la cara que queda visible, lo protegemos con algún tipo de plástico o membrana. Posteriormente formaleteamos y hacemos la fundida del elemento en concreto. El plástico allí funciona para que el concreto no dañe y no colmate el geotextil. Por eso debe hacerse esta separación en este caso específicamente. Aquí vemos algunas fotos que me permiten ver lo que les estaba mostrando esquemáticamente, pero ya llevado a la realidad. Esto fue en Pereira, otra ciudad de Colombia, donde vemos aquí el uso del plástico posterior a la instalación del geodren y donde finalmente se construiría o se fundirían los elementos en concretos. Tenemos un proyecto reciente que es el Centro Recreativo y Cultural en el Parque San Cristóbal, también en la ciudad de Bogotá, donde tenemos una combinación mixta de los sistemas de drenaje. Uno es el geodren vial, que ustedes ya ven instalado en la base del sistema drenante y que contiene una tubería en la parte inferior que ya está instalada dentro de la manga de geotextil. Y dos, todas las paredes de los sótanos forradas literalmente con TECDREN. La fijación también es una fijación mecánica, como ustedes pueden ver ahí en esta foto. Aquí vemos algunos detalles de cómo son los traslapos entre las juntas, entre los rollos de TECDREN. Hay algunos detalles constructivos que estamos prestos a pasárselos cuando ustedes los requieran en sus proyectos, pero la idea básicamente es que como la lámina nodular me permite juntar las láminas con un sistema parecido a macho-hembra, debido a que son nódulos, lo que hago es rasgar ligeramente el geotextil, unir las láminas en este sistema macho-hembra que se puede formar allí y después volver a cerrar el geotextil mediante una costura muy sencilla. A mano derecha vemos la versatilidad del sistema, ya que incluso en paredes con cambios de dirección de 90 grados podemos instalar el producto sin ningún problema. Y también vemos cómo traslapa en la parte inferior con el geodren vial y la tubería. Aquí vemos otra perspectiva del mismo proyecto y quiero compartirles en este momento un comparativo general entre los dos sistemas, lo que sería realizar un sistema de drenaje tradicional, que sería un filtro o dren francés, y utilizando un geocompuesto. Básicamente los costos, si
lo revisamos como un total, como un global, un general, teniendo en cuenta no solamente la instalación del geosintético, sino lo que implica la excavación, lo que implica el llenado filtro o prefiltro, etcétera, etcétera, pues vamos a tener un ahorro que puede ir incluso hasta el 40% cuando utilizamos los geocompuestos. Esto también es muy relacionado con los rendimientos, ya que pueden ser casi el doble. Es decir, me puedo estar demorando la mitad del tiempo cuando utilizo geocompuestos que cuando hago un filtro tradicional. La durabilidad de los dos sistemas debería garantizarse, debería ser la misma, debería ser superior a los 5 años por norma para este tipo de estructuras hidráulicas. Lo que sí cabe resaltar es que en el caso de los geocompuestos, si me permito la utilización o la instalación de un prefiltro, o sea, de una capa entre el suelo natural y el geocompuesto con un material granular, que puede ser una arena o un material un poco más grueso, si me permito hacer eso, voy a prolongar la vida útil del sistema. Incluso hay digamos que ingenieros que han venido trabajando este tipo de sistemas de drenaje y en Europa hay algunos expertos que aseguran que incluso en el sistema tradicional, en el filtro tradicional, si nosotros garantizáramos un prefiltro entre el geotextil y el suelo natural, aumentaríamos la vida útil del sistema inmensamente. El problema está que ya allí se multiplican los costos porque tendríamos que utilizar material de filtro interno y material de prefiltro externo. Entonces, ahí ya la cosa económicamente no es tan factible, pero sí es factible cuando utilizamos un geocompuesto, hacer un pequeño prefiltro antes de instalar entre el geodren y el terreno natural. La eficiencia hidráulica está muy relacionada con los materiales que tengamos a disposición, con los materiales que estén en el terreno. Todo eso influye en la eficiencia de un sistema de subdrenaje. Sin embargo, hay un par de cosas que me pueden dar una idea o que pueden jugar a favor de un geocompuesto, y es uno, que generalmente, no siempre, pero generalmente el geotextil de filtro que tienen los geocompuestos tiene mayor tasa de flujo y mayor permeabilidad que un geotextil que se utilice para hacer un filtro tradicional, lo cual me permite que ingrese más fácilmente agua al sistema. Y dos, que los geocompuestos tienen una red o una lámina nodular que garantiza por gravedad que una gota rápidamente baje al sistema de tubería. Entonces, esto me puede dar una idea de que la eficiencia en un geocompuesto en algunos casos puede ser superior a la de un sistema tradicional. Finalmente, y muy importante, es el impacto ambiental que podemos tener utilizando un sistema o el otro, ya que al tener que traer material seleccionado de filtro en el sistema tradicional, digamos que tengo que realizar algunos viajes en vehículos, y dichos viajes pues generan una contaminación por la combustión, contaminación atmosférica de diferentes gases. El hecho de no tener que transportarlos con un geocompuesto, en el caso del geocompuesto, me quita de encima ese pequeño impacto ambiental que puede tener el transporte de materiales pétreos. Además, el hecho de no tener que explotar material pétreo, pues digamos que es un abono a la explotación de recursos no renovables. Hasta aquí fue todo lo que relacionado con sótanos. Ahora pasamos al segundo foco, que sería a nivel de cimentaciones. Allí también vamos a ver algo relacionado con el agua, evidentemente, pero también vamos a ver algo relacionado con las propiedades de los suelos. O sea, aquí vamos a ver dos temas dentro de lo que son las cimentaciones. Entonces, tenemos una problemática que es el nivel freático, como lo decíamos anteriormente. Esta es una foto de la Fábrica de la Cultura en Barranquilla del año pasado, donde sabemos que Barranquilla es una ciudad complicada en temas hidráulicos y dentro de toda su infraestructura urbana. Entonces, siempre estamos expuestos allí en esta ciudad a encontrar este tipo de problemas. Ustedes ven aquí un lente de agua que, digamos, se le dio manejo con diferentes geosintéticos. En este proyecto utilizamos Geodren, utilizamos TechDren, utilizamos geomembranas de impermeabilización. Desafortunadamente en esta presentación no tengo las fotos de este proyecto, pero la problemática que nos encontramos inicialmente fue esta. Con esto los contextualizo de lo que estamos hablando y miramos este tipo de problemas de nivel freático tiene dos enfoques. Uno, cuando el nivel freático está muy cercano a nuestro nivel de cimentación, pero no lo sobrepasa. Entonces, en este caso, en este primer caso, vamos a ver que la solución es garantizar ciertos sistemas de drenaje espaciados una distancia determinada, cuya funcionalidad va a ser
tener controlada ese nivel freático. Más o menos la línea roja representa lo que el sistema de drenajes o todo el conjunto de drenajes que dispongamos allí debería funcionar de esta manera para tener estos niveles controlados. Estos drenajes también la idea es impedir que se generen presiones hidrostáticas ejercidas por el nivel freático. Tenemos dos alternativas allí. Podemos hacer drenajes convencionales o dren francés, como el de la izquierda, o podemos utilizar el geodren vial, que ya ustedes lo pudieron ver en las diapositivas anteriores. Los dos sistemas son válidos. Nuevamente recalco que dependiendo del material que tengamos en el terreno, va a ser necesario o no disponer de un material de prefiltro, en el caso del geodren. Y en el caso del dren tradicional francés, me permito darles aquí un tip comercial y técnico acerca de los desperdicios con geotextil. La idea es que cuando ustedes tienen una zanja determinada, unas dimensiones de ancho de base y alto para el sistema de drenaje, se tome la molestia de revisar cuál es el geotextil que menos desperdicio les va a causar. Es decir, que dependiendo va a haber un geotextil con unos anchos determinados que va a ser más eficiente y va a producir menos desperdicios. Rollos muy grandes que se utilizan para hacer secciones muy pequeñas, entonces allí estamos desperdiciando más de la mitad del material o de la tela sintética. Es por eso que nosotros en PAPCO ofrecemos diversas medidas de anchos de geotextiles no tejidos, 3.5 metros, 3.8 metros y hasta 4 metros, para que en sus obras podamos fácilmente acomodarnos o acoplarnos a las dimensiones que menos desperdicio les genere. Esta es una foto de cómo, de la sección de un dren francés. Ahí vemos el geotextil no tejido, la tubería perforada y material granular filtrante. Aquí destaco también, y muy importante, la revisión del tipo de geotextil que voy a utilizar para mi filtro tradicional, aunque por normativa se permite el uso de geotextiles tejidos como los que ustedes ven en la foto a la derecha. Evidentemente es mejor la utilización de un geotextil no tejido, ya que su tasa de flujo, su permeabilidad y su permisividad son órdenes de magnitud más altos que los de un tejido. Entonces la recomendación es siempre utilizar no tejidos en los filtros que nosotros hagamos de manera tradicional. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el material. Hay diferentes polímeros con los que se fabrican los geotextiles y hay algunos de estos que pueden ver afectadas sus propiedades por efecto de la hidrólisis. La hidrólisis es que con el contacto del agua, las propiedades mecánicas del geotextil se pueden ver afectadas. En el caso de los geotextiles que nosotros proponemos para los filtros es polipropileno y este material no sufre o su efecto es nulo frente a la hidrólisis. Entonces es muy importante también tener claro cuáles materiales son mejores para estar en contacto con el agua. A nivel de cimentación, vemos que la instalación de un geocompuesto es mucho más práctica. La zanja requerida es de un ancho mínimo, no tenemos que hacer una excavación la suficiente para poder introducir el geocompuesto, que no tiene más de 1 centímetro de espesor, y la tubería, que la tubería sí puede tener diferentes diámetros, por lo general puede ser 4 pulgadas, 6 pulgadas, dependiendo de los caudales de diseño que tengamos nosotros allí. Esto es en Buenaventura, en una clínica. Aquí teníamos una situación adversa por el material que tenemos en sitio. Ustedes se darán cuenta visiblemente pues que es un material excesivamente plástico y por lo tal esto es una característica que me puede afectar el geotextil a nivel de colmatación. Lo que hacemos entonces es garantizar que el geocompuesto se instale en medio de la zanja y para eso nos ayudamos de unos travesaños de madera y de alambre para sujetarlo mientras llenamos la zanja con un material granular como el que ustedes ven allí en la fotografía. En algunos casos, cuando tenemos cierto tipo de proyectos donde los niveles freáticos, los caudales son considerablemente altos, vamos a tener que apelar a hacer un filtro de unas proporciones mayores. Esto es un colchón drenante, pero no es más que un filtro tradicional llevado a unas proporciones mayores, donde el material de filtro pues es una piedra rajón o algo parecido y donde debemos tener cuidado con el geotextil a utilizar. Aquí es donde les hago nuevamente énfasis en que debemos chequear qué tipo de geotextil es el apropiado para utilizar en nuestro proyecto a nivel de sistema de drenaje, ya que hay que revisar la competencia mecánica del geotextil para saber o garantizar que durante la construcción no se vaya a ver afectado y se rasgue o se rompa o se punzone. Este caso particular, este es un geotextil de una resistencia mayor, por lo que el material iba a ser extendido desde una volqueta, entonces ese tipo de consideraciones son importantes.
Aquí está la segunda, digamos que el segundo caso que tenemos a nivel freático en cimentaciones, y es cuando dicho nivel supera el nivel o está por encima del nivel de nuestra cimentación. En estos casos, lo que comúnmente se hace es tener una capa de supresión. Esto pues para soportar todo el tema de presiones hidrostáticas que puede generar un ascenso del nivel freático en estas proporciones, pero digamos que a nivel de sistemas de subdrenaje también hay unas cosas que se deben hacer cuando tenemos losa de supresión. Entonces, ¿qué pasa? Que el nivel freático, incluso si tenemos este tipo de losas, igual puede generar infiltraciones desde el subsuelo, que dependiendo pues de la situación pueden ser más graves o no, y para ello es importante garantizar también un sistema de drenaje y de impermeabilización. Entonces, nuevamente aquí podemos recurrir al uso del TechDrain, que ya se los mostré anteriormente, pero esta vez dispuesto de forma casi horizontal a nivel de la losa de supresión, como ustedes ven en el esquema. Aquí también traigo una nueva solución, o bueno, esto en realidad es un geocompuesto que ya ha tenido una evolución, lo manejábamos de antes, pero ha tenido una serie de optimizaciones, pero esta es otra alternativa que tendríamos a nivel de sistemas de subdrenaje en cimentaciones, y es el Geodren de alto flujo o high flow. Es un Geodren muy parecido al Geodren planar que les mostraba al principio, solamente que es un poco más robusto y tiene mayor capacidad drenante, sobre todo en bajas pendientes, y tiene también una alta resistencia a la compresión. Cualquiera de esas dos opciones son válidas, ya vamos a ver de pronto cuándo debemos utilizar una y cuándo debemos utilizar la otra. Este es un proyecto del edificio Sigma en Bogotá, es muy reciente, y allí teníamos este problema de niveles freáticos a nivel de la losa de supresión. Vemos allí como ya habían algunas infiltraciones, y lo que se hizo fue disponer del TechDrain. Aquí hago una aclaración y fijémonos que no vemos el geotextil a la vista porque el geotextil está dándole la cara al flujo de agua. Como sabemos que el flujo de agua viene de nivel subsuperficial, de abajo hacia arriba, o sea, ascendiendo, el geotextil tiene que darle la cara al flujo directamente. Entonces es por eso que está instalado boca abajo, si así se quiere ver. Vemos aquí cómo están haciendo los traslapos entre los rollos, la disposición de todos los rollos, y finalmente ya se funde el resto de la losa y el sistema de drenaje pues no queda visible obviamente, pero queda funcional a nivel de la placa de supresión. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la opción de generar un sistema drenante a través de un colchón drenante, un sistema tradicional como el que veíamos diapositivas atrás, o tenemos la opción de utilizar geocompuestos que me puede optimizar en costos y en rendimientos. Entonces, los dos geocompuestos que podemos utilizar es el TechDrain y el Geodren. Sin embargo, es muy importante chequear la capacidad hidráulica de cada uno de estos geocompuestos y la resistencia a la compresión que cada uno pueda tener, para saber si son aptos o no en el proyecto y ante las cargas que tengamos en nuestro proyecto. Entonces, en el caso del TechDrain es un geocompuesto que resiste hasta 200 kilopascales, mientras que en el caso del Geodren HF puede ser de más de 500 kilopascales. Entonces, es una variable importante a tener en cuenta en la selección de este tipo de geocompuestos. Nuevamente quiero hacerles un comparativo entre la solución tradicional y el utilizar un geocompuesto. Tenemos ahorros en costos de casi el 50%, tenemos rendimientos en el sistema completo. Ojo, acordémonos que este rendimiento incluye excavación y extendido de materiales, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta esto, estos rendimientos pueden ser incluso del doble en el caso de un geocompuesto. La durabilidad de estos sistemas de drenaje a nivel de cimentación tiene que ser superior a los 10 años. Nuevamente recalco que si utilizamos un material de prefiltro junto con nuestros geocompuestos, la probabilidad de colmatación va a ser mucho menor y vamos a dar mayor vida útil a nuestro sistema. Y el tema del impacto ambiental nuevamente se hace visible aquí al no tener que utilizar materiales pétreos en este sistema. Hasta aquí fue, digamos que, los problemas relacionados con agua a nivel de cimentación. Ahora pasamos a una problemática adicional o diferente, que sería los suelos blandos. Suelos blandos, que no es otra cosa que un suelo que no tiene la capacidad suficiente para resistir el peso y las cargas que mi estructura que voy a construir le puedan transferir. Este tipo de problemas pues pueden ser tan dramáticos como la foto y llevar al colapso de las estructuras,
pero digamos que se sabe que hay diferentes tecnologías y soluciones que podemos implementar para mejorar la capacidad portante de nuestros suelos. En el caso de los geosintéticos tenemos una muy atractiva, básicamente consiste en hacer el reemplazo del material blando por un material más competente reforzado con algún tipo de geosintético. Algunos casos especiales podría uno incluso pensar en utilizar el mismo material que excavé para realizar el relleno, y el solo hecho de utilizar el geosintético me puede mejorar las propiedades y la capacidad de todo el conjunto del suelo. Pero sin embargo, como les digo, esto es bajo revisión del diseño. ¿Qué opciones tengo yo allí? Opciones en geosintéticos tengo múltiples. La más común es el uso de geotextiles tejidos. Los geotextiles tejidos se fabrican en diferentes resistencias, entonces es importante que digamos que realizar un diseño previo y ver cuál es el geosintético o el tejido que más se acomoda a la solicitud o al requerimiento que nosotros tengamos. Quiero recalcar aquí en cuanto a los geotextiles tejidos que es importante también las propiedades hidráulicas de los geotextiles tejidos, porque no queremos poner un geosintético que me funcione como una barrera semi-impermeable donde posteriormente tengamos acumulación de lentes de agua. Entonces es muy importante que estos geosintéticos tengan una muy buena permeabilidad para evitar exactamente eso, efectos adversos por culpa del agua. Una segunda opción son las geomallas. Hay diferentes tipos de geomallas. Esta que les estoy mostrando aquí es una geomalla coextruida. Y en esta fotografía quiero explicar dos cosas importantes con el uso de las geomallas. Uno, las geomallas son más eficientes o su desempeño es más favorable cuando el material que tenemos de lleno es un material granular, cuyo tamaño de partícula encaje perfectamente con el tamaño de abertura de la geomalla. En ese caso es muy favorable. De lo contrario, si tenemos otro tipo de materiales, como son materiales finos, con alto contenido de finos, tal vez la geomalla no sea la mejor opción y podría uno pensar en otro tipo de geosintético como el geotextil tejido que les mostraba en la diapositiva anterior. Y lo otro que les quiero destacar aquí es los tipos de geomallas. Ustedes encontrarán diversos tipos de geomallas, unas son de tipo tejido, otras son de tipo soldado, y esta que les estoy mostrando que son de tipo coextruido. Lo que hay que tener en cuenta allí es que la eficiencia de las mallas no es la misma. Y en el caso de estas geomallas coextruidas, que son las que les estoy mostrando, la eficiencia en sus nodos, es decir, el mecanismo eficiente con el que las cargas son transmitidas de las costillas a los nodos es alta, es del 90%. Básicamente uno podría resumir que la resistencia en el nodo es del 90% de la resistencia de la malla. En otro tipo de geomallas, esta resistencia o esta eficiencia es muy inferior, es muy inferior. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que revisarlas por diseño y ver que teniendo en cuenta la reducción en la resistencia o la eficiencia de los nodos, revisar que la geomalla cumpla con el requerimiento técnico que se tenga en obra. Una tercera opción que tenemos son las geoceldas. La geocelda es un geosintético tridimensional. Su altura me permite confinar material. El material de lleno que yo utilice queda confinado completamente en la geocelda y esto me mejora las propiedades mecánicas o la competencia mecánica de los materiales. Esta es otra forma de mejoramiento a nivel de cimentación. Quiero mostrarles un proyecto. Esto es en un municipio de Colombia, que es el municipio de Funza. Este es un proyecto de bodegas, de oficinas y bodegas, un complejo industrial bastante grande, que será el complejo industrial San Carlos, y les muestro más o menos para que se den una idea, los tipos de suelos que tenemos allí. Este es un municipio cercano a la capital, es la Sabana de Bogotá. Allí tenemos suelos arcillosos, blandos, de consistencia blanda, de baja capacidad portante y con altísimo contenido de finos. Entonces es una situación que geotécnicamente requiere de soluciones pues para incluir o para construir una estructura a futuro en ese tipo de suelos. La solución que tenemos tradicionalmente es el uso de micropilotes. Es una solución que evidentemente funciona por la densificación que se logra en el suelo, pero también es costosa, por lo menos comparándola con la solución que se propuso con geosintéticos, la cual consistió en el uso de geotextiles tejidos que se disponen en toda la superficie de la cimentación en diversas capas y que va acompañado obviamente de material compactado.
Esta solución me permitió ser más costo eficiente, un ahorro cercano al 40% respecto a la solución inicial y me permitió la construcción total del complejo industrial. Hasta aquí vamos casi que a mitad de presentación. Ya vimos sótanos, vimos cimentaciones. Ahora quiero mostrarle varias aplicaciones que tenemos a nivel de urbanismo. En estas secciones ya no, vamos a pasarlas más rápidamente. Y a nivel de urbanismo, ¿qué tenemos? Tenemos andenes y vías. ¿Qué problemática tenemos con los andenes y vías? Sabemos que los andenes y las vías vehiculares se construyen bajo una serie de capas, base, subbase, y finalmente pues la carpeta de rodadura o el adoquinado que se le vaya poniendo en el caso de un andén. Cuando tenemos diversas capas dentro de este tipo de estructuras, hay dos cosas que debemos garantizar. Uno, tenemos que darnos cuenta si el suelo natural ofrece el soporte y la capacidad mecánica suficiente para poder construir una estructura arriba. De lo contrario, vamos a tener que pensar en hacer una estabilización de ese suelo o un refuerzo de ese suelo. Cualquiera de las dos lo puedo hacer a través de geosintéticos. En este caso, en este esquema, a través de un geotextil tejido. Y lo segundo que debemos revisar en una estructura de estos es la posibilidad de contaminación o mezcla entre los materiales de base y subbase que nosotros estemos utilizando. ¿Qué pasa si construimos una estructura y no pensamos en un geotextil que me separe estos dos tipos de materiales? Que con el tiempo, con el paso de las cargas y también con los flujos de agua que pueda tener yo a nivel de estas estructuras, los materiales van a sufrir una mezcla o una reacomodación y los materiales finos se me van a mezclar con los materiales más gruesos. Esto implica dos cosas. Uno, se me reduce la capacidad drenante y al reducir la capacidad drenante significa que puedo tener problemas con el agua a futuro, creándome un círculo vicioso donde empieza un deterioro continuo de la estructura. Y dos, pierdo capacidad mecánica, resistencia de estas capas ante las cargas. Entonces pierdo capacidad, digamos, de soporte. Esto lo puedo solucionar muy fácilmente si pongo un geotextil de separación entre esas dos capas. Aquí vemos algunos testimoniales. Esto es una pista de trote que se hizo en el barrio, en la localidad de Bosa, en Bogotá. La pista, en la imagen de la izquierda, en la imagen inicial, vemos que hay un sistema de drenaje, que es muy importante garantizar drenaje siempre en todo este tipo de estructuras. Hay unos drenajes transversales que van a parar a un drenaje principal longitudinal que va a uno de los costados. Esto mediante un drenaje o dren francés tradicional. Posteriormente se ubicó una geocelda que iba a ser llenada con material granular y cuya funcionalidad no solamente es estabilización, sino también impedir el movimiento relativo del material por el paso de los peatones y de las personas que se ejercitarían allí a futuro. Entonces eso me ayuda a contener el material de mayor vida útil a este sistema. Un proyecto muy importante en Barranquilla es Alameda del Río, un proyecto de vivienda grandísimo que hay en esta ciudad, y allí fueron también conscientes de utilizar geotextiles para separación y estabilización, tanto en las vías vehiculares como en los senderos peatonales. Entonces esto es a destacar una cultura en la ingeniería que ya desde hace varios años siempre piensa en utilizar geosintéticos a nivel de estas estructuras. En Antioquia, en vías internas de proyectos industriales, la estabilización también mediante geotextiles tejidos. En un proyecto residencial, este proyecto importante porque se utilizaron dos geosintéticos aquí. Uno es un geotextil tejido para estabilización a nivel del terreno natural y posteriormente dentro de la estructura de la vía se utilizó una geomalla de refuerzo, con lo cual mejoramos la competencia mecánica del material que se está disponiendo o extendiendo allí. Finalmente se termina con la carpeta asfáltica. Paso a otro tipo de soluciones que no aplican en todos los proyectos, pero sí puede ser un recurso favorable en proyectos específicos, y es la construcción de muros en suelo reforzado. Esto podría tener dos finalidades. Uno, generar una estructura de contención y reemplazar un muro en concreto reforzado, o generar una área plana, como la que ustedes están viendo ahí en pantalla, generar una área plana que me permita la construcción de alguna estructura encima. Un muro en suelo reforzado no consiste en otra cosa más que suelo compactado en capas y reforzado capa a capa mediante un geosintético, en este caso un geotextil tejido. Esquemáticamente lo que tenemos es que nos puede permitir el reemplazo de un muro en concreto tradicional por un muro que utilice suelo, y dicho suelo puede ser incluso
un suelo de corte que tengamos disponible en nuestro propio proyecto, lo cual nos haría ahorrar en costos y en tema constructivo de buena manera. Entonces, lo que tenemos al final del ejercicio es que se reduce los costos en muros de baja altura, de baja y mediana altura. Esta reducción de costos puede ir desde el 20% hasta el 40%, pero tenemos algunos proyectos puntuales donde un muro en suelo reforzado llegó a reemplazar una estructura de puente completa, y allí, en este tipo de proyectos de mayor envergadura, el ahorro económico puede ser superior al 50 o el 60%. Entonces, dependiendo de la altura y de la magnitud del proyecto, el ahorro puede ser más sustancial. Otra ventaja, y esta es una ventaja estética, es el terminado o la fachada. En el caso de un muro en concreto, el concreto pues queda a la vista, mientras que un muro en suelo reforzado me da la posibilidad de revegetarlo. Y entonces, con el paso del tiempo, incluso podría introducirse también el muro al paisaje, que ni siquiera nos daríamos cuenta que hay un muro allí, porque se vería solamente vegetación. Obviamente, en algunos casos puntuales también se puede revisar otro tipo de fachada, o es requerido otro tipo de fachada, que puede ser una fachada semirrígida, como un concreto lanzado, o una fachada rígida, como un muro no estructural en concreto o en mampostería. He aquí un ejemplo, un proyecto visualmente muy bonito en Costa Rica, donde se generó un muro en suelo reforzado, el cual la idea era generar una plataforma plana que llegara al nivel de la propia casa. Entonces, este es el muro en construcción, y finalmente aquí ya el muro totalmente construido a nivel de la casa y con unos mantos en su fachada buscando la revegetación del muro a futuro. Aquí también destaco que en la parte de atrás vemos un talud que también se protegió con mantos y al cual también se estaba buscando la revegetación del mismo. Este es un muro para una fundación cardiovascular. Este muro tiene un tema interesante, y es que se tuvo que construir porque la topografía del sitio no permitía generar una vía, digamos, una vía plana, una vía en las condiciones geométricas que se necesitaban. Y dos, que el muro tiene, la fachada no es completamente recto, sino que es semicircular. Entonces esto nos da cierta versatilidad para jugar con las fachadas, y sabemos, porque ya hemos construido varios muros así, que puede uno jugar con las inclinaciones, con los ángulos, y puede dar unas fachadas diferentes y no necesariamente tienen que ser rectas. Aquí vemos el uso de la formaleta para garantizar esta formaleta, esta apariencia de la fachada semicircular, y finalmente vemos la revegetación y el funcionamiento del muro ya que era para un paso vehicular. Pasamos ahora a otro tipo de aplicaciones también muy utilizadas en ciertos proyectos donde tenemos que hacer cortes de material y donde dejamos expuestos taludes a la intemperie. Allí es necesario controlar la erosión de estos taludes mediante sistemas de control de erosión. Estos sistemas es un amplio, tiene diversos tipos de mantos y mallas que se pueden utilizar. Sin embargo, no es el objetivo ahorita entrar a detallar en esto, sino mostrar todo el tipo de soluciones donde podemos nosotros hacer acompañamiento a sus proyectos. Aquí se utilizó manto permanente. Obviamente los taludes tenían que tener la estabilidad geotécnica garantizada mediante las terrazas o las bermas que vemos allí. Y el manejo de agua también es importantísimo. Entre las terrazas tienen que haber cunetas que le den un buen manejo al agua para evitar que ingresen al cuerpo de los taludes y me generen efectos o mecanismos de falla a futuro. Lo que se buscó aquí fue la revegetación, se realizó la implantación de semillas de maní forrajero puntuales, y ya aquí se ven algunos vestigios de vegetación. Es un colegio en el Tolima, Colombia, donde vemos que a la par de la construcción del propio colegio se hacían las obras de adecuación perimetrales, y donde se estaba buscando la revegetación de los taludes. Allí se instaló un manto, y también por medio de siembra manual ya se estaba generando vegetación. Recordemos que generar este tipo de vegetación como la que vemos aquí es importantísimo, porque es la mejor protección ante los efectos de erosión que tiene la naturaleza los taludes. Y en algunos casos particulares donde hay que darle una ayuda extra al suelo que tenemos allí, porque sabemos que de pronto no puede germinar ningún tipo de vegetación fácilmente, podemos apelar al uso de geoceldas. En este caso particular de un edificio residencial en Bogotá, quisimos revegetar uno de los taludes, utilizamos geocelda, y la geocelda que está expuesta, o más bien la geocelda que está en la parte exterior, fue llenada con material orgánico para poder así hacer la siembra de algunos de vegetación allí. Y finalmente el resultado es el que ustedes ven a mano derecha. A nivel de zonas verdes, parques y canchas,
también es importantísimo garantizar el sistema de subdrenaje. Allí también tenemos varias opciones. Una es hacer filtros tradicionales que pueden tener disposición de espina de pescado, colectores secundarios y colectores primarios perimetrales. Esto depende del diseño hidráulico. También podemos utilizar geodrenes para este tipo de drenajes, como los que ustedes ven allí en pantalla. Pero también hemos utilizado en los últimos meses este sistema de drenaje TechDren, con el cual forramos literalmente toda el área de la cancha con este sistema que evacúa el agua hacia los laterales, donde un sistema primario con tubería pues, se encarga ya de la conducción final. Y adicionalmente, en este proyecto puntual de una cancha en Normandía, en un barrio de Bogotá, se utilizó GeoCelda para generar la plataforma de la cancha y mejorar las condiciones mecánicas del material de lleno. Con eso lo que generamos es vida útil al proyecto, a toda la cancha. La geocelda también digamos que tiene perforaciones y se llena con un material granular que me permita el libre flujo de agua para que llegue al sistema de drenaje que es el TechDren. Vemos cómo quedó el terminado de la cancha con un sistema de drenaje bastante funcional y robusto. Otra aplicación que tenemos es cuando en nuestros proyectos tenemos que generar lagos artificiales. En este caso les estoy mostrando en un municipio de Colombia llamado Cajicá, en un proyecto residencial se instaló al principio una geomembrana para generar un lago artificial. Lo que pasa es que acá hubo dos errores. El primero es la no utilización de un geotextil no tejido antes de utilizar la geomembrana, para proteger precisamente la membrana de punzonamientos. Por lo tanto, con el paso del tiempo se generó un punzonamiento, se generó rasgado de la geomembrana y por allí se empezaron a generar filtraciones. Lo otro es que al parecer la instalación no fue la adecuada al principio y en las juntas y en los selles también se dejaron filtraciones. Todo eso hizo que se generara un efecto dominó. Básicamente la geomembrana sufrió de flotación, por eso vemos parte de la geomembrana flotando allí, y las filtraciones alcanzaron a dañar el sistema eléctrico de iluminación de todo el lago que se tenía. Entonces, lo que se tuvo que hacer allí fue el drenaje completo del lago y se pensó inicialmente en hacer el reemplazo total de toda la geomembrana, esta vez sí teniendo cuidado en utilizar un geotextil no tejido de protección. Sin embargo, al momento ya de realizar los trabajos, se pensó que no era necesario retirar la geomembrana, sino que se podía instalar el nuevo sistema de impermeabilización encima. Con lo tanto, se tendría ahí como un doble sistema de impermeabilización y un poco más de seguridad a futuro con todo el sistema impermeable. Lo que se hizo entonces fue utilizar un geotextil no tejido encima de la geomembrana existente y posteriormente poner la geomembrana nueva, ahí sí garantizando un buen sello de las juntas. Aquí está ya el trabajo terminado después de la implantación de la nueva geomembrana. Aquí otro proyecto en Sopó, también en otro municipio de Colombia, donde quiero mostrarles es que paisajísticamente se puede hacer algunos esfuerzos para que la geomembrana se vea agradable y estéticamente. Incluso en algunos proyectos hemos puesto encima de la geomembrana que queda visible un manto permanente que le da una apariencia un poco más verde. Ya llegamos a la parte final de nuestra presentación, que son las cubiertas, en especial las cubiertas verdes. Sabemos que estas cubiertas son tendencia en los últimos años a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Estas cubiertas no solamente actúan como aislantes térmicos y acústicos, sino que brindan unos espacios adicionales para los residentes, para las personas que viven en estos edificios, ya que antes era un espacio desperdiciado, ahora es un espacio que ofrece múltiples opciones para los residentes. Y adicionalmente, si la cubierta es bien construida, la cubierta se convierte en una protección adicional para la impermeabilización de la cubierta. Sabemos que muchos de los temas de postventa son a nivel de impermeabilización por fallos de la impermeabilización en la cubierta. Entonces, una cubierta verde puede ser una alternativa que me ayude a cuidar dicha impermeabilización. Esa estructura debería ser, esto solamente esquemático, sabemos que hay unas cosas que no aplican para los mercados locales de sus países, pero básicamente uno debería tener en la placa de cubierta, poner un geotextil no tejido de protección, sea cual sea el tipo de impermeabilización que vayamos a utilizar. Primero extendemos geotextil no tejido porque me va a cuidar la impermeabilización y en algunos casos incluso es requerimiento esencial para poder aplicar la impermeabilización dependiendo de la tecnología que se use.
Posteriormente iría el sistema de impermeabilización propiamente. Después podríamos pensar en algunos tipos de aislantes térmicos o acústicos, que ya es dependiendo del tipo de proyecto. Un geosintético para control de raíces, para que el crecimiento de las raíces no penetre y llegue hasta el sistema de impermeabilización. Y posteriormente un sistema de drenaje. En este caso particular, en este esquema, estamos poniendo el TechDrain. Hemos visto en muchos proyectos que a veces se requiere o por diseño o por planos involucran una lámina drenante de más de 2 centímetros de espesor, lo cual hemos visto que es un sobredimensionamiento del sistema porque no es necesario. Una lámina de 2 centímetros tiene una capacidad drenante muy alta y en el caso de cubiertas verdes no es necesario. En la mayoría de casos, una lámina de un espesor inferior, como el TechDrain, que tiene 8 milímetros únicamente, es más que suficiente para garantizar el drenaje en este tipo de cubiertas. Posteriormente, un geotextil no tejido, que en el caso del TechDrain ya viene incluido y termofundido a la propia lámina. Y finalmente ya el suelo orgánico con la vegetación que se pretenda incluir allí. En Zipaquirá, otro municipio de Colombia, en un proyecto de viviendas realizamos una cubierta verde por medio de geoceldas, pero primero se garantizó el sistema de drenaje a través de una lámina nodular, como la que ustedes ven en la parte inferior de la foto, y posteriormente sí se realizó la inclusión de la geocelda, donde se puso suelo orgánico y la vegetación correspondiente. Es así como quedaron estas cubiertas allí, pero importante, muy importante, garantizar el sistema de drenaje para cuidar y proteger la impermeabilización de las cubiertas. En Medellín tuvimos unas jardineras en el edificio Forum. Lo que ustedes están viendo aquí es literalmente toda la superficie forrada con geodren, porque nuevamente repito, es importante garantizar el drenaje de este tipo de estructuras y posteriormente ya la construcción o la instalación de todas las jardineras. Hemos llegado ya al final de nuestra presentación. Quiero recalcarles, todas estas soluciones que les acabo de mostrar tienen un único fin. Uno, disminuir la inversión versus sistemas tradicionales. Dos, disminuir los impactos ambientales, como vimos en la mayoría de ellas, un valor agregado es que los impactos ambientales son aminorados. Tres, y muy importante para lo que es el contenido de esta presentación, es la durabilidad. Queremos ofrecer soluciones durables que a futuro me representen menos mantenimiento, menos inversiones, menos reparaciones y por lo tanto el tema de postventa de muchos de los proyectos de ustedes se vea aminorado. Y cuatro, son soluciones que por lo general garantizan mayores rendimientos en su construcción. Entonces, repito rápidamente, menor inversión, menor impacto ambiental, mayor durabilidad en nuestras soluciones de ingeniería y menores tiempos de ejecución. Ese es el valor agregado y ese es el mensaje que queremos que se lleven ustedes para sus proyectos el día de hoy. Finalmente, pongo a su disposición el equipo técnico de ingenieros que tenemos especializado a nivel Latinoamérica. Tengo un correo de contacto donde nos pueden escribir con cualquiera de sus requerimientos técnicos e inquietudes. Estamos para colaborarles siempre, o ustedes a través de su asesor técnico comercial, de su representante en cada país, pueden sin problema contactarlo para que allí estaremos todo un equipo para respaldarlos. También les muestro nuestro software que pueden descargar en la página oficial de nosotros de manera gratuita y donde pueden diseñar muchas de las aplicaciones que les acabo de mostrar. Nuestras invitaciones a que nos sigan en nuestras redes, en Facebook, en LinkedIn y en otras redes sociales donde pueden estar siempre al tanto de nuestros eventos y de nuestras invitaciones. Papco Wavin y todas las marcas Vidin Wavin y Amanco Wavin, soluciones que construyen un mundo mejor. Les agradezco mucho el haber participado en esta sesión el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias. Espero que pueda revisar yo las preguntas posteriormente y como en todas las charlas que hemos tenido, vamos a estar muy atentos a responderlas vía correo. Esperamos que esta charla ha sido de su agrado y nos veremos próximamente. Estaremos con más noticias de ustedes. Muchas gracias por su asistencia.